Un hombre mira al vacío, derrotado por una crisis que aplastó a millones. Es 1930 y la Gran Depresión no solo quebró bancos, también corazones. Este rostro lo dice todo: hambre, desempleo y una fe colgando de un hilo. No es solo una foto, es el grito silencioso de una generación perdida. En plena década de 1930, mientras Estados Unidos luchaba con la Gran Depresión, otros soñaban con revolución. Esta convención del Partido Comunista en suelo americano refleja una furia creciente contra el capitalismo. Banderas rojas, discursos encendidos y promesas de igualdad llenaban el aire. Era más que política, era esperanza o amenaza, según quien la mirara. En esta imagen bucólica se esconde una sombra oscura: Beria junto a Stalin jugando a ser jardineros. Pero cada planta tenía un doble sentido. Las malezas serían traidores que él mismo eliminaría. Ese joven sonriente se convertiría en el despiadado jefe de la NKVD, sembrando terror por toda la URSS. Este jardín no dio flores, dio tumbas sin nombre y secretos enterrados. Las máscaras de Halloween en los años 30 no eran adorables, eran pesadillas con patas. Entre la pobreza y la falta de recursos, los disfraces eran hechos a mano y daban auténtico terror. Niños disfrazados parecían salidos de un cuento macabro de los hermanos Grimm. Más que dulces, esta época repartía sustos reales en cada esquina. Aquí no hay discursos ni multitudes, solo Mussolini posando como padre de familia. Pero tras esa fachada doméstica se ocultaba el hombre que arrastraría a Italia al fascismo. Una escena íntima con su esposa e hijos, congelada antes del caos que vendría. La imagen intenta humanizar al dictador, pero la historia no olvida quién fue. Una imagen escalofriante: Goebbels, maestro de la propaganda nazi, rodeado de clérigos católicos. Con el brazo en alto, el saludo nazi se mezcla con sotanas en una escena que aún genera escalofríos. La iglesia, la política y el fanatismo se cruzan en un momento inquietante de los años 30. No es ficción, es el reflejo de cómo el terror se coló incluso en los altares. Gigantes de acero y hombres sin miedo. Así se levantaba el Empire State en plena Gran Depresión. Sin arneses ni protección, los obreros almorzaban sobre vigas a cientos de metros del suelo. Este coloso fue símbolo de esperanza en un país quebrado, mirando hacia el cielo. Cada tornillo era un acto de fe, y cada piso un grito de que Nueva York no caería. Parece un burro común, pero este valiente sirvió en el ejército turco como héroe de carga en batalla. Entre explosiones y disparos, transportaba municiones, comida y hasta heridos sin retroceder. Con casco en la cabeza y mirada serena, se ganó el respeto de soldados y enemigos. Un recordatorio de que la valentía no siempre relincha, a veces rebuzna. Un hombre trabaja concentrado, apretando tornillos a cientos de metros del suelo, desafiando la gravedad. Mientras que el Chrysler Building, ya majestuoso, observa el nacimiento de un nuevo gigante neoyorquino. Esa imagen captura la fuerza humana y la ambición en plena Gran Depresión. Un instante suspendido entre acero, sudor y sueños de altura infinita. Jóvenes soviéticos entrenando con disciplina y energía en el Dynamo Stadium, símbolo de un país en transformación. En plena década de 1930, la URSS apostaba fuerte por la fortaleza física como motor ideológico. Entre risas y esfuerzo, estos estudiantes preparaban no solo su puerco, sino el futuro del socialismo. Una foto que mezcla juventud, deporte y el pulso de una nación en plena construcción. Un guerrero abisinio, orgulloso y fuerte, combina tradición y modernidad en su corona de león y rifle. En 1930, en la coronación del emperador Haile Selassie, simboliza la resistencia ancestral frente a las amenazas coloniales. Su mirada refleja la valentía de un pueblo que defiende su identidad y soberanía. Esta imagen es un puente entre leyendas antiguas y la historia que estaba por escribirse. Central Park, un oasis de calma en medio del caos de la Gran Depresión. En los años 30, sus senderos y lagos eran refugio para quienes buscaban un respiro en Nueva York. Familias, artistas y soñadores se mezclaban entre árboles que parecían susurrar esperanza.
Un pulmón verde que seguía latiendo fuerte, a pesar de tiempos difíciles. Durante 25 años, gigantescas máquinas y manos incansables transformaron el paisaje natural de Seattle. Colinas fueron aplanadas para dar paso a una ciudad que soñaba con crecer y modernizarse rápidamente. Este cambio radical reflejaba la ambición de un pueblo dispuesto a moldear la tierra a su voluntad. Una obra titánica que cambió para siempre el rostro del noroeste estadounidense. Los habitantes de St. Kilda vivieron aislados durante siglos en un paisaje salvaje y remoto. En 1926, esta comunidad sobrevivía entre el mar y la roca, aferrada a tradiciones milenarias. Pero en 1930, la evacuación puso fin a una forma de vida única, marcada por la dureza y la resistencia. Esta imagen es un testimonio visual de un mundo a punto de desaparecer para siempre. En 1930, los hermanos Hunter desafiaron los límites del cielo con un vuelo de 23 días sin aterrizar. En pleno aire, realizaban inspecciones mecánicas, suspendidos entre nubes y peligro constante. Comida y combustible les llegaban desde otro avión, manteniendo viva esta hazaña sin precedentes. Un récord de valentía y resistencia que hizo historia en la aviación mundial. El épico enfrentamiento entre Uruguay y Argentina en la primera Copa Mundial de la historia. En 1930, Montevideo vibraba con cada gol y cada jugada que definió una rivalidad eterna. El marcador 4-2 coronó a Uruguay como campeón, llenando de orgullo a todo un país. Una foto que captura la pasión, la gloria y el nacimiento de una leyenda futbolística. Un instante cargado de asombro y choque cultural, el primer encuentro entre un hombre de Nueva Guinea y un visitante blanco. En 1930, mundos separados por océanos y costumbres se cruzaron en una mirada llena de curiosidad y misterio. La tensión entre lo conocido y lo desconocido se respira en esta imagen histórica. Un encuentro que simboliza el comienzo de cambios profundos y encuentros inevitables. Estas fotos capturan a Albrecht Höhler, un comunista y luchador callejero en tiempos turbulentos. Arrestado por matar a Horst Wessel, cuya muerte fue explotada por los nazis como símbolo de sacrificio. En 1930, la República de Weimar era un terreno fértil para el odio y la propaganda violenta. Esta imagen refleja la brutalidad y el caos que precedieron a una oscura época en la historia alemana. Mary Ann McLeod llegó a Estados Unidos en 1930 con poco más que sueños y esperanza. Desde sus humildes orígenes escocesas, su destino cambió al casarse con Frederick Trump, un empresario en ascenso. Fue la madre que, sin imaginarlo, dio origen a una dinastía empresarial y política que marcaría la historia. Esta imagen es el inicio silencioso de una saga que pocos podían prever. Viajar en avión en 1930 era una experiencia exclusiva y fascinante, lejos del bullicio moderno. Los interiores mostraban elegancia clásica, con asientos espaciosos y detalles cuidados para pocos afortunados. Cada vuelo era una aventura en las alturas, llena de glamour y misterio sobre un mundo en expansión. Una mirada al pasado que nos recuerda cómo comenzó la era dorada de la aviación comercial. Kalistros Thielecke, un joven estudiante alemán, quedó marcado por un crimen brutal, el asesinato de su madre con 17 puñaladas. Su oscuro camino no terminó ahí. Más tarde se unió a la infame Brigada Dilwanger, conocida por su violencia extrema dentro del régimen nazi. Esta unidad SS cometió atrocidades tan horribles que incluso sus propios aliados quedaban aterrorizados. Una imagen que revela cómo la crueldad humana puede escalar a niveles inimaginables en tiempos de guerra. Carl Russell desafía la gravedad con una sonrisa desde 400 metros de altura, en lo más alto del Empire State. Mientras él saluda con calma, el fotógrafo arriesga su vida desde una grúa para capturar este momento épico. La construcción del edificio más alto del mundo era una danza peligrosa entre hombres y acero, en pleno 1930. Una imagen que inmortaliza el coraje y la audacia de quienes tocaron el cielo con sus manos. Un hombre que desafía la moda tradicional camina por la icónica calle Strand, en Londres, en 1930. Miembro del Men's Dress Reform Party,
buscaba romper con los rígidos códigos de vestimenta masculinos de la época. Su atuendo reflejaba un deseo de libertad y modernidad en años de cambios sociales y culturales. Una imagen que captura el espíritu rebelde y vanguardista que empezaba a transformar la moda masculina. Un pequeño gatito duerme plácidamente, ajeno a las tormentas del mundo que lo rodea en 1930. Su ternura y paz nos recuerdan que, incluso en tiempos difíciles, la inocencia siempre encuentra un refugio. Este instante congelado es un respiro cálido en medio de décadas turbulentas. Un recordatorio de que la calma y la esperanza pueden encontrarse en los lugares más simples. Héroes anónimos del acero, los trabajadores del Empire State desafían alturas y riesgos sin miedo. En plena Gran Depresión, estos hombres construyen un símbolo de esperanza y poder estadounidense. Sus cuerpos suspendidos entre vigas parecen bailar con el viento y la historia misma. Una imagen que honra el coraje y la determinación de quienes levantaron un ícono eterno. En los años 30, la tecnología sorprendía hasta en los detalles más cotidianos, como esta máquina expendedora de cigarrillos preencendidos. Por solo 1 centavo, cualquiera podía encender un cigarro sin necesidad de fósforos ni encendedores. Un invento curioso que refleja el ingenio y el estilo de vida acelerado de la época. Un pequeño lujo accesible que hoy nos parece casi mágico. En el Berlín de 1930, este club gay era un oasis de libertad y expresión en medio de la turbulencia política. Luces, risas y valentía se mezclaban en un espacio donde la comunidad podía ser ella misma sin miedo. Un refugio clandestino que desafiaba normas y prejuicios en una sociedad aún conservadora. Esta imagen captura la esencia rebelde y vibrante de una época efervescente y única. Un velero lucha contra las olas para cruzar el Ecuador, mientras la prensa de 1930 lo convierte en una divertida caricatura. La imagen mezcla la aventura marítima con el humor popular de la época, que encontraba risas hasta en las dificultades. Este dibujo refleja la relación del hombre con el mar, siempre desafiante y llena de sorpresas. Una broma que navegó en el tiempo, recordándonos que hasta en la adversidad hay espacio para la risa. El equipo nacional de fútbol del Reino de Yugoslavia posa orgulloso en plena primera Copa Mundial de la historia, celebrada en Uruguay. En julio de 1930, estos hombres representaban no solo a su país, sino a la esperanza de toda una región en auge. Sus rostros reflejan concentración, orgullo y el sueño de hacer historia en un torneo legendario. Una imagen que captura el espíritu competitivo y la pasión que unió naciones en torno al deporte rey. En un caluroso día de 1930, un cuidador refresca a un pingüino con agua, mostrando ternura y cuidado en medio del calor. Este momento revela la conexión humana con la naturaleza, incluso en tiempos donde la ciencia animal estaba en sus comienzos. El pingüino, ajeno al bullicio, disfruta de un instante fresco que rompe con la rutina del zoológico. Una imagen sencilla pero llena de vida, que nos recuerda la importancia de proteger y cuidar a todas las criaturas. Las ruinas del castillo de Drácula en 1930 cuentan historias de leyendas oscuras y misterios ancestrales. En Wallachia, estas piedras guardan ecos de vampiros y mitos que han inspirado terror por generaciones. La atmósfera entre muros derruidos parece susurrar secretos olvidados en la bruma del tiempo. Una imagen que mezcla historia, folclore y el encanto inquietante de lo sobrenatural. En 1930, las playas de California eran el escenario perfecto para olvidarse de la Gran Depresión, aunque sea por un rato. Jóvenes y familias disfrutaban del sol, las risas y la música, creando momentos de alegría en tiempos difíciles. Bañadores clásicos y sombreros de paja llenaban la costa de estilo y frescura vintage. Una instantánea que captura la energía y el espíritu libre de una época dorada junto al mar. Charles Bannon, un antiguo trabajador agrícola, quedó inmortalizado en esta foto policial tras cometer un crimen brutal: asesinar a toda una familia de 6 en Shaffer. En diciembre de 1930, esta tragedia conmocionó a una comunidad rural que confiaba en él. La imagen refleja la oscuridad que puede esconderse detrás de rostros aparentemente comunes. Un capítulo sombrío que recuerda que la violencia puede brotar donde menos se espera. En torno a 1930, la iglesia Foursquare de North Hollywood
Era un faro espiritual en una comunidad en crecimiento. Situada donde hoy se encuentra un estacionamiento subterráneo, sus muros vieron pasar generaciones y cambios urbanos. Un símbolo de fe y tradición en medio del vertiginoso avance de Los Ángeles. Esta imagen captura un rincón del pasado antes de que la modernidad transformara para siempre el paisaje. Un puente humilde pero ingenioso, formado por dos cadenas, cruza un río en la China de 1930. Construido con recursos limitados, refleja la creatividad y resistencia de comunidades rurales frente a la naturaleza. Cada paso sobre esas cadenas era un acto de valentía y confianza en la tradición. Una imagen que une historia, ingenio y la vida cotidiana en un país en plena transformación. El majestuoso LCT-127 Graf Zeppelin surca los cielos sobre la bahía de Guanabara en Río de Janeiro el 25 de mayo de 1930. Como un coloso flotante, asombra a la multitud brasileña con su tecnología futurista y elegancia aérea. Este vuelo simbolizó una era en la que los dirigibles eran reyes del cielo y emblemas del progreso. Una imagen que parece sacada de una novela de Julio Verne, pero fue completamente real. En 1930, Sao Paulo ya rugía con el ritmo imparable de una metrópolis en expansión. Con rascacielos emergiendo y tranvías recorriendo sus calles, se ganaba el apodo de la Nueva York de Sudamérica. Era un imán para inmigrantes, empresarios y soñadores que veían en la ciudad un futuro prometedor. Una postal vibrante de modernidad y ambición en pleno corazón brasileño. En la Alemania de los años 30, miembros de la SS practicaban esgrima como parte de su formación física y elitista. Más que deporte, era una forma de inculcar disciplina, precisión y superioridad militar. Cada estocada reflejaba la ideología marcial que se gestaba tras las máscaras y los sables. Una escena inquietante donde el arte del esgrima se mezclaba con la sombra del totalitarismo. En Orchid, este monumento rinde homenaje a un grupo de niños escolares ejecutados brutalmente en los convulsos años 30. Sus muertes, marcadas por tensiones políticas y represión, dejaron una cicatriz imborrable en la memoria local. El monumento no solo recuerda la tragedia, sino también la inocencia perdida en medio del conflicto. Una imagen silenciosa pero poderosa, donde la piedra llora lo que la historia no debe olvidar.